Muy bien. Hoy quiero hablarles sobre 5 claves para una limpieza espiritual. ¿Cuántos quieren limpiarse espiritualmente? Así como nos bañamos, a algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos, pero así como nos bañamos físicamente, también es muy necesario hacer una limpieza espiritual. Y esta limpieza tiene que ser diaria, todos los días, porque a veces, ¿ustedes conocen gente que se baña una vez al mes? ¿Una vez cada 2 meses? Sería terrible, ¿no? No se le acercaría a nadie al lado. O sería muy difícil acercarse a una persona que se haya bañado hace 3 meses, ¿o no? Bueno, eso pasa. Nosotros nos tenemos que sacar las toxinas espirituales, las toxinas del alma, porque nosotros vamos acumulando. Y muchas veces nosotros no nos limpiamos la cabeza, no nos limpiamos la mente, no limpiamos nuestro corazón. Y hay que sacarnos las toxinas. Decirle al que está a tu lado, hay que sacarse las toxinas. Entonces vamos a ver qué son las toxinas en este plano espiritual. Una toxina es cualquier pensamiento, emoción, actitud, experiencia no tratada que contamina tu interior. ¿Ya te estás dando cuenta más o menos? Y te impide avanzar con libertad. Eso es una toxina. En el contexto de esta predicación, una toxina espiritual o emocional no es algo físico, como sucede en el cuerpo, sino una sustancia invisible que contamina tu alma, tus pensamientos, tu fe, tu estado interior. Es algo que te impide avanzar. Muchas veces nos preguntamos por qué estamos cansados, por qué estamos angustiados, por qué esta tristeza me dura tanto, y es por qué este estrés, por qué esto que cargo me dura tanto, y es porque no nos limpiamos espiritualmente. Hoy vamos a aprender 5 claves para limpiarnos espiritualmente. ¿Cuántos las quieren aprender esas claves? Y para andar tranquilo por la vida, andar como ¿vieron como la plumita? Que va volando así. Y se proyecta paz esa plumita así. Andar livianos por la vida. Y la primera clave, que tiene que ver con las toxinas de resentimiento. ¿No les ha pasado tener esas toxinas de resentimiento? O sea, ver a esa persona y volver a sentir lo que me hizo. La toxina del enojo, la toxina de la venganza. ¿Qué tenemos que hacer frente a esas toxinas? La primera clave es aprender a perdonar. Decirle que está a tu lado, hay que perdonar. Tenemos que perdonar. ¿Cómo lo hacemos esto? A esta limpieza. Y el perdón tiene que ser diario. ¿Saben por qué? Porque el perdón es la esponja. ¿Vieron cuando nos bañamos esa esponja? Algunos tienen dura la esponja y no la cambian. Es la esponja del alma. El perdón es la esponja del alma. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4:31. Dice, abandonen toda amargura, ira y enojo. Sean compasivos y perdónense unos a otros. 3 cosas nos dice en esta línea tan hermosa. Dice, abandonen toda amargura, ira y enojo. ¿Qué hay que hacer? Abandonarla. Dice, sean compasivos y perdónense unos a otros. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar. Perdonar, recuerden, perdonar. Sacar esas toxinas de resentimiento, odio, deseo de venganza. Fíjense. Yo les quiero compartir la experiencia de Daniel. ¿Recuerdan al gran Daniel? El 10 veces mejores, el que vivía en un imperio babilónico, ahí alejado de su tierra, alejado de su idioma, incluso alejado de su nombre. Le habían cambiado todo a Daniel cuando lo llevan esclavo. Fíjense, Daniel fue llevado cautivo desde muy jovencito a Babilonia, un imperio pagano que destruyó su ciudad. Babilonia destruyó su templo. Babilonia lo separó de su familia, Daniel, para siempre. Todo lo que él amaba, digan conmigo, fue arrasado totalmente. Él perdió su idioma, su tierra, su libertad. Si alguien tenía razones para estar angustiado con falta de perdón, era Daniel. Él había perdido lo que se imagine y más. Entonces Daniel, ¿qué pasó? Nunca permitió que la amargura se instalara en su corazón. Aún en medio del dolor, eligió perdonar
a sus enemigos, servir con excelencia y mantener un espíritu limpio delante de Dios. En vez de odiar a quienes lo esclavizaron, Daniel sirvió a reyes babilónicos. Él sirvió al rey de Babilonia con sabiduría, lo hizo con integridad, lo hizo con excelencia. Y eso lo llevó, ¿se acuerdan?, a ocupar cargos altísimos. Estando esclavo, perdonando, decir conmigo, soltando, hay que soltar, porque para el perdón hay que soltar, tenemos que soltar. Es muy importante aprender a soltar, porque el perdón, muchas veces nosotros nos confundimos y decimos, bueno, perdonar es justificar, bueno, está bien, esa persona me hizo eso por tales razones. No, el perdón no es justificar, es soltar, es cortar el hilo que te amarra a ese pensamiento, a ese resentimiento, a ese deseo de venganza. Por eso tenemos que aprender a soltar a aquel que nos estafó, a aquel que habló mal de nosotros. Tenemos que cortar ese hilo. Tenemos que aprender a vivir liviano. Y eso es una clave hermosa, acuérdense. Abandonen toda amargura, ira y enojo. ¿Qué tengo que abandonar? La ira y el enojo. Sean compasivos y perdónense unos a otros. Esto lo dice la Biblia. Vos seguís los preceptos de la Biblia, ¿no es cierto? Sí, tienen que decir. Sí, lo sigo completamente. Entonces tengo que perdonar a ese amiguito que me insultó en esta semana, a esa tiguita que habló mal de mí en esta semana. Tenés que soltar perdón. Otra cosa que tenemos que soltar es el control. Vieron que muchas veces queremos tener todo direccionado. La clave está de que no podés controlarlo todo. No podés controlar todo lo que pasa en tu familia, no podés controlar todo lo que pasa en tu trabajo, no podés controlar lo que hablan de vos, no lo podés controlar a tu hermana, a tu hermano, no podés controlar todo. Decirle que está a tu lado, ¿viste que no podés controlar todo? Y eso del control se transforma en una toxina que es la ansiedad, la rigidez, eso de yo tengo que resolverlo, si no me vuelvo loco. ¿No les ha pasado eso? Tengo que resolver esta situación. Y a veces esa situación no se resuelve en mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es la clave? Soltarlo y dejárselo a Dios. No es hacernos irresponsables y decir, bueno, yo no trabajo más, listo, que se ocupe Dios. No estoy hablando de eso. Es soltar esa ansiedad que está carcomiendo tu espíritu, no te está dejando tener tiempos a solas con Dios, no te está dejando tener tiempo para leer la Biblia, porque estás ansioso, estás estresado. Oh, esta relación que me estresa tanto, esa persona que me estresa tanto. ¿No les ha pasado? Fíjense lo que dice la Biblia en Salmo 55, 22. ¿Por qué les digo que hay que soltar el control y confiar en Dios? Porque la palabra de Dios dice, entrégale tus afanes al Señor y Él te sostendrá. Qué hermoso, ¿no? Él nos va a sostener. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. En otra versión dice, entrega tus cargas al Señor. Fíjense qué hermoso. Entrega tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. ¿Vos querés que Dios cuide de vos? ¿Querés que cuide de tu familia? ¿Querés que cuide de tu trabajo? Entregale eso que te está haciendo daño. Entregale lo que te está angustiando. Y fíjense, Daniel confiaba en Dios tanto, él le entregaba las cargas a Dios, e incluso en medio de los leones. Cuando Daniel se enteró de que se había firmado un decreto político, de que ya no se podía orar más, ya no se podía adorar a otro Dios que no sea el rey, Daniel, fíjense, no entró en pánico, ni siquiera se quejó. ¿Conoce gente que se queja por todo? Sí, dicen algunos. No, yo no conozco nada. No conozco a nadie que se queje. Fíjense, Daniel no se quejó, no trató de armar una revolución. Era un tipo muy inteligente, podría haber armado una revolución y haber dicho, no, a mí no me van a meter en la fosa de los leones. Fíjense, Daniel simplemente siguió haciendo lo que siempre hacía. ¿Qué hacía Daniel?
que lo diferenciaba de los demás. Orar, decí conmigo, con su ventana abierta, mirando hacia Jerusalén, como quien dice, yo no negocio con mi fe. Daniel podría haber hecho todo eso, hacer una revolución, una revuelta y decir, no, de acá a mí nadie me saca, yo tengo mis derechos. No, él siguió orando, decí conmigo, hay que seguir orando. Él sabía que esa decisión le podía costar la vida, él sabía que lo iban a matar si lo encontraban orando, porque estaba prohibido. ¿Y él cuántas veces lo hacía? 3 veces al día. A la mañana, a la tarde y a la noche seguía orando, y lo increíble es que su confianza estaba tan arraigada en Dios que enfrentó el foso de los leones sin miedo y sin rencor. Por eso decí conmigo, tengo que entregar mis cargas al Señor. Yo no sé cuál sea tu fosa de los leones hoy. Puede ser tu trabajo, puede ser, no sé, apenas abrís tu habitación para ir a dormir, ahí está el león, la leona, que te dice de todo. Apenas entrar a lo mejor venís del trabajo a tu hogar y sabes que te vas a encontrar con unos leoncitos, unas leoncitas, unos leones gigantes. Yo no sé cuál es tu fosa de leones. Pero lo que sé es que la Biblia dice que Daniel no gritó, no se quejó, no lloró. Ni siquiera suplicó cuando lo estaban bajando a la fosa de los leones. Dice que fue con una fe tan sólida que esa misma noche durmió en paz. El que no pudo pegar un ojo para dormir fue el rey Darío. El rey. No pudo pegar un ojo. Daniel durmió en paz. Decí conmigo, quiero dormir en paz como Daniel en medio del foso de los leones. El foso de los leones puede ser la pobreza, la incertidumbre, malos hábitos. El foso de los leones para vos puede ser no llegar a fin de mes. Y eso te produce incertidumbre, te produce rigidez mental, no podés avanzar. El foso de los leones para vos puede ser alguien que te haya tratado mal, ansiedad. Daniel eligió confiar cuando todo indicaba que no había salida. ¿Cómo va a haber salida en un foso de los leones? Pero Dios, ¿qué hizo? ¿Cerró la boca de quién? De los leones. No porque Daniel fuera perfecto, no porque Daniel hiciera todo bien, sino porque su corazón estaba limpio. El corazón de Daniel estaba rendido. El corazón de Daniel estaba confiado en medio de las circunstancias. Y no era cualquier circunstancia. Era entrar a un foso de los leones hambrientos, y él estaba confiado, un tipo que no se quejó, un tipo que no empezó a gritar, no empezó a ser un bebé espiritual, sino que se la bancaba. Entonces su historia, la historia de Daniel, nos enseña de que cuando entregas a Dios incluso tus peores miedos, Él puede transformar un foso de muerte en un escenario de victoria. ¿Cuánto creen eso? Y dicen amén. Él puede entregar un escenario de enfermedad en un escenario de sanidad. Él puede entregar, Él puede transformar, nuestro Dios, un escenario que es para muerte, un escenario de leones, en victoria. Y poder confesar a Dios, Él me rescató, Él me salvó. Entonces, ¿se acuerdan el primer punto que hay que entregar? Perdonar. Es liberar tu alma. El segundo punto es soltar el control y confiar en nuestro Dios. La tercera clave. Nosotros tenemos que aprender a filtrar nuestros pensamientos. ¿Y cuál es la mejor manera de filtrar lo que nos pasa acá, en la cabeza? Algunos la tienen más grande, otros más chiquita. Yo veo acá gente de cabeza chiquita. ¿Cuál es la mejor forma de filtrar los pensamientos? Decirle al que está a tu lado, con la palabra. ¿Qué haces que no estás leyendo la palabra de Dios? ¿Qué haces hace cuánto que no estás leyendo la palabra de Dios? Con la palabra, por eso el pastor le decía, escuchen las prédicas, entren a desarrollofamiliar.net, va a haber devocionales, va a haber estudios, para que vos puedas dar la palabra. Porque hay toxinas como los pensamientos de derrota, los pensamientos de miedo, tenemos pensamientos de inferioridad, y esas toxinas las tenemos que limpiar renovando nuestra mente con lo que Dios dice de nosotros. ¿Y qué dice Dios de nosotros?
A ver, alguien que me ayude. ¿Qué dice Dios de nosotros? ¿Qué? Somos sus hijos. Que somos hijos de Dios, somos herederos de su reino, somos sacerdotes, somos líderes y nos tenemos que ver en la forma de Moisés, en la forma de David, que somos valientes, somos guerreros. Hay promesa de Dios en la palabra y la mejor forma de filtrar nuestros pensamientos, todo lo que nos bombardea la mente, es filtrarlo con la palabra. ¿Vieron como el filtro del agua? Como ese filtro que hay ahí que pidieron la muchachada de los adolescentes jóvenes, que está espectacular, pero yo todos los días cuando vengo acá tomo esa agua, o no, que está buena, Jessy. La llevamos a casa, allá en Calera, cargamos nuestro bidoncito, hay un filtro, ¿por qué? Porque de nuestra cabeza tiene que salir todo claro, todo puro, pues si no nos quedamos atados a esas toxinas y no hay limpieza espiritual. Y en nuestra vida tiene que haber limpieza espiritual. Tenemos que soltar con perdón, tenemos que darle el control a Dios y tenemos que filtrar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Les digo esto, porque en la palabra de Dios, en Filipenses 4:8, un hermoso versículo, tan hermoso que fíjense lo que dice. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable. En esto hay que pensar. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En otra versión dice, piensen en todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro. Fíjense en la NBI. ¿Cómo tienen que ser nuestros pensamientos? En lo verdadero, lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente. ¿Y cuáles son nuestros pensamientos a veces? Oh, lo voy a matar a este. Nada que ver a todo lo puro. Oh, y cuando lo vea ahora el lunes, no, mañana es feriado, así que se salva. Cuando lo ve el martes, oh, le voy a decir de todo. Nada de amabilidad, ¿no? Digno de admiración, en fin, todo lo que sea. Tengo que pensar en las cosas buenas de Dios, todo lo que sea bueno, puro, amable. Habla de pureza, como yo les decía, filtrar nuestros pensamientos, tiene que haber un filtro. Y el mejor filtro que puede haber en nuestras vidas para andar contentos, sonrientes, para andar felices por la vida, a pesar de que estemos en un foso de los leones, es la palabra de Dios. No hay mejor filtro. Decirle al que está a tu lado, cómprate ese filtro. Biblia se llama. Acordate que la Biblia no es para ponerla arriba del televisor para que quede más alto y podamos ver las películas, no. Acordate que tenés que sacar la Biblia de ahí, de la ruedita de la mesa. No se usa para eso la Biblia. O los manuales bíblicos. Yo veo gente que usa los manuales bíblicos ahí para apoyar la patita de la mesa que está media torcida. Dice, no, porque yo me tengo que sustentar en la palabra, por eso le pongo el manual bíblico. Entonces, eso me va a dar sustento. ¿Se van acordando de las claves? Porque son claves muy importantes, ¿eh? Para que haya limpieza espiritual. Perdonar. Soltar el control. Filtrar. ¿Y filtrar con qué? Con la palabra de Dios. Muy bien. Nos tenemos que llenar de palabra de Dios. Fíjense, Daniel, el ejemplo de Daniel, cómo usó este filtro. Daniel no se dejó contaminar mentalmente, porque estamos hablando de la mente. Daniel 1.8, fíjense lo que dice. Daniel 1.8. Al comienzo de la historia dice que él dice, pero Daniel decidió, ¿qué decidió? No contaminarse con la comida y el vino del rey. ¿Sí? Al parecer cuando leemos esto muchas veces parece una cuestión de dieta, ¿no? Oh, qué bien, Daniel va a hacer una dieta, está ahí, ayunos de Daniel. Pero esto más que dieta es algo sumamente espiritual. Era mucho más que eso, era una decisión espiritual de Daniel en Babilonia. ¿Por qué les digo esto? Porque en Babilonia todo estaba diseñado para borrar su identidad como hijo de Dios. Todo estaba diseñado para borrar la identidad de Daniel. Le cambiaron el nombre a Daniel. Le cambiaron el idioma. Le cambiaron la educación. Lo metieron en un sistema completamente pagano. Todo buscaba
adoctrinarlo a Daniel, moldearlo, hacerlo parte de su sistema, pero Daniel puso un límite en su mente y en su espíritu. Él dijo, pueden cambiar mi ropa, pueden cambiar mi nombre, me pueden enseñar otra lengua babilónica, pueden meterme en otro país, pero no van a cambiar mi convicción, no van a tocar mi convicción. Y ese tipo de decisión no se toma una vez en la vida. No se toma una vez, decí conmigo, se renueva cada día las decisiones. El sistema va a querer cambiarte, va a querer llenarte de telenovelas, va a querer llenarte de redes sociales, va a querer decirte qué sos, qué tenés que hacer, qué tenés que estudiar. Pero nosotros tenemos que renovarnos todos los días. Y Daniel guardó su mente con tanta firmeza que Dios le dio una claridad sobrenatural. Decí conmigo, yo quiero esa claridad sobrenatural. Fíjense, ¿por qué les digo que le dio claridad sobrenatural? Porque Daniel pudo interpretar sueños que ningún sabio del imperio podía entender. Daniel interpretaba sueños, resolvió misterios ocultos y fue consultado por reyes. Todo porque no dejó que lo de afuera manchara lo de adentro. ¿Por qué? Porque tenía una mente clara. ¿Por qué? Porque oraba 3 veces al día. ¿Por qué? Porque en medio de la fosa de los leones él soltó perdón, no se quejó, no se angustió, no empezó a gritar. No, porque él confiaba en Dios. Daniel es un modelo y tiene que ser un modelo para nosotros. Vivió en medio de una cultura que era sumamente corrupta, sin perder su enfoque, sin perder su fe, sin perder su pureza mental. Mientras otros amigos de él, otras personas se adaptaban a ese sistema, él se mantuvo firme mientras otros olvidaban su identidad. Recuerden que a Daniel le habían cambiado el nombre, él la defendía con decisión, con ímpetu. Él estaba seguro de lo que Dios iba a hacer con él y por eso Dios le confió secretos del cielo, porque la mente limpia, y acuérdense de esto, ¿vos querés que Dios te revele cosas del cielo? Bueno, acordate la mente limpia es tierra fértil para la revelación de Dios. La tierra limpia, la mente limpia, es tierra fértil para la revelación de Dios. ¿Cómo está tu mente? ¿Querés que Dios te hable? Tiene que estar limpia, pura, clara. Por eso tiene que haber un filtro. Y el mejor filtro, ¿cuál es? La palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios, dice la palabra. La fe viene por el oír. Y el oír de la... ¿Qué estás escuchando? Hay gente que paga sistemas de cable, muchísimo dinero, y no paga a lo mejor en una escuela bíblica, o no ofrenda, pero invierte en noticieros, en canales, y se llena de películas. ¿En qué estás invirtiendo tu vida? ¿En lo eterno o en lo terrenal? Acordate, la mente limpia es tierra fértil para la revelación de Dios. Por eso yo quiero que nos limpiemos la mente. Que Dios venga con su esponja espiritual y limpie nuestra mente, nos haga nuevos, porque Dios quiere un nuevo mover, en su caso un nuevo mover en la familia de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén y le creen a Dios? Amén. Otra cosa que desintoxica nuestra alma es el agradecimiento. Es el agradecimiento. Así que vamos a empezar y decirle gracias por estar acá. Gracias por sentarte a mi lado. Decirle que está a tu lado. Gracias. Agradece. Agradece, porque hay toxinas como por ejemplo la queja, hay toxinas como la comparación, hay toxinas como el victimismo, que se van a sanar, ¿sí? Se van a ir mediante la gratitud, porque la gratitud cambia tu atmósfera interna. Entonces, para que haya una limpieza tenés que agradecer aunque no tengas ganas. Decirle que está a tu lado, tenés que agradecer aunque no tengas ganas. Aunque no tengas ganas. No, pero este me trató re mal, me hizo daño. Hay que bendecir. Hay que agradecer aunque no tengas ganas. ¿Por qué les digo esto? Porque lo dice la palabra de Dios. Fíjense en Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses dice, 5:18 dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Querés hacer la voluntad de Dios? Entonces yo entiendo que hay que agradecer solamente cuando me va bien. No, yo tengo que agradecer solamente cuando mi papá me trata bien.
Tengo que agradecer cuando mi suegro me hace un asado. ¿Tengo que agradecer solamente en esa situación? No, tengo que agradecer también cuando mi suegro me mira mal, me mira seria. Nada, mentira. Mi suegro es muy bueno, me trata muy bien. Este viernes, ¿te gustó el asado al horno que hicimos? Muy bien. No, porque le llevamos a nuestras hijas. Cuando vamos a la escuela Cultura Sobrenatural, tenemos la bendición de tener un suegro hermoso que cuida a nuestras hijas durante todas esas horas. Amén. Un aplauso para mí. Mis hijas vienen felices. Este viernes fue su tía. Así que están felices mis hijas de poder compartir ese tiempo con su abuelo, con su tía. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Desintoxiquen su alma. ¿Cuándo hay que agradecer entonces? En todo momento. Todo momento. ¿Te está yendo bien en la finanza? Bien, gracias Dios. ¿Me está yendo mal? Gracias Señor. Y confío en que tú proveerás. Amén. ¿Me está yendo bien en la relación con mi matrimonio? Gracias Señor por mi esposa. ¿Me está yendo muy mal? Gracias Señor porque sé que Jessie va a cambiar. Amén, dicen. Miren Jessie, es re buena. En todo momento hay que agradecer, ¿o no? La palabra de Dios lo dice, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Para después del lunes. Den gracias a Dios en toda situación. Fíjense, Daniel lo hacía, porque estamos viendo la vida de Daniel. En Daniel 6:10, búsquenlo, para los que tienen Biblia. En Daniel 6:10 leemos algo que parece simple, pero es muy poderoso. Daniel 6:10 dice, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa. El decreto era que los iban a matar si seguían adorando a Dios. Y subió a su dormitorio cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía la costumbre de orar 3 veces al día. Y fíjense lo que dice. Sigue. Y oraba, dice 3 veces al día. Y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. A pesar del decreto que decía que lo iban a matar, él que hacía, oraba y agradecía. Su vida corría peligro de muerte. Él oraba y agradecía. Por eso yo no sé cuál es tu situación ahora, pero te llevas esta clave de que hay que agradecer en todo momento. ¿Qué pasa cuando nosotros sale algo mal o que no estaba planeado en nuestra vida? ¿Automáticamente nos quejamos o no? Hasta el día nos quejamos. Mira, ahora se largó a llover. Llegamos a la iglesia, salió el sol, me vine con ropa de lluvia. Pero, ¿o no les pasa eso? Hay que agradecer por todo, dice la palabra de Dios. Te levantas a la mañana, gracias Señor por la lluvia. Llegas acá a la iglesia, gracias Señor porque me vine con una campera, pero bueno, ahora me la saco. Porque hiciste salir el sol. Agradecer en todo momento. Gracias Señor por este compañero de trabajo que me insulta todos los días. Sí Señor. Gracias. Gracias porque sé que lo va a cambiar. Gracias porque tengo la oportunidad de hablarle de vos, Señor. Gracias, Señor. Las mujeres, ¿qué dicen de su esposo? Gracias, Señor, porque mi esposo se baña una vez por semana. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque Él va a ver los jabones que yo le pongo de todos los sabores. Ahí está el problema de matrimonio. Claro. Gracias, Señor, porque vas a hacer que se vuelva más limpio mi hombre. ¿Y los varones qué dicen? Nada, en eso no me meto. Entonces, fíjense, Daniel se arrodillaba ¿cuántas veces? 3 veces al día, ¿y qué? Y oraba y agradecía. Fíjense, 3 veces al día, dice. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Y él estaba en peligro de muerte. De hecho, capítulos después lo tiran en una fosa de leones, con leones hambrientos. Y él daba gracias. Él, fíjense, hacía lo que yo les dije recién, humorísticamente. Gracias, Señor, por la fosa de leones. Gracias porque sé lo que viene, pero
tú estás en control. Te dejo el control a vos. Te dejo el control a vos. Te dejo el control y voy a dar gracias aunque si vivo, y te voy a dar gracias si me comen los leones, te doy gracias en el cielo. Te voy a dar gracias, no me voy a mover de acá. No me voy a mover de acá. Entonces, mire, fíjense, detengámonos ahí. Daniel sabía perfectamente que orar en ese momento no era solamente desobedecer una ley, era firmar literalmente su sentencia de muerte. Sin embargo, Daniel no se escondió, no cambió su rutina de oración, no bajó su nivel de fe. ¿Qué hizo? Oró y dio gracias, dio gracias. ¿Te podés imaginar eso en tu vida? Dar gracias en medio de la dificultad. Frente al riesgo real de ser arrojado al foso lleno de leones hambrientos, Daniel no presentó queja, no presentó reproches, no presentó excusas. Lo primero que brotó de su corazón fue, decir conmigo, gratitud. Gratitud. Y eso limpia las toxinas de nuestra mente. Eso limpia las toxinas de nuestro espíritu. Dar gracias. No quejarse, sino dar gracias, como dice la palabra de Dios. Dar gracias. Como dice la palabra de Dios en Tesalonicenses 5:18, den gracias en todo momento, en toda situación. Dio gracias. ¿Por qué? Porque Daniel entendía esta clave, que la gratitud, decir conmigo, dar gracias es un arma espiritual. Dar gracias es un arma espiritual. Es como que vieron la foto esa de Rambo con el arma así. Bueno, esa es tu gratitud. Dios es como que te pone armas espirituales y podés batallar y podés dar batalla a todo lo que se te interponga en el camino. Fíjense, mientras el imperio se inclinaba ante el rey babilónico, Daniel se arrodilló solamente ante Dios. Y eso fue lo que lo sostuvo. Su gratitud no era emocional, era una decisión diaria, profundamente arraigada en su relación con Dios. La gratitud en este caso fue su ancla. ¿Conocen las anclas? La gratitud para Daniel fue su ancla, y por esa fidelidad Dios lo honró públicamente. Lo que empezó con un decreto de muerte terminó en un ascenso. Era un decreto que lo iban a matar, pero termina en un ascenso. El mismo rey que lo mandó al foso con los leones reconoció que el Dios de Daniel vive y permanece para siempre. ¿Cuántos creen eso? Y dicen amén. Amén. Nuestro Dios vive y permanece para siempre. Entonces la gratitud de Daniel le abrió paso al milagro. No esperó a ver el resultado para agradecer. Agradeció antes, y esa es clave, agradecer antes. Antes. ¿Qué tenés para agradecer hoy? Antes. Señor, gracias porque mis hijos cambiaron. Amén. Ni siquiera decir gracias porque mis hijos van a cambiar, no. Gracias porque mi hijo cambió. Gracias porque mi esposo cambió. Gracias porque mi esposa cambió. No cambiar de esposa, ¿eh? Ojo, no estoy diciendo eso, mucho ojito. No, porque algunos se toman este mensaje. El pastor dijo que tenemos que dar gracias porque me voy a cambiar. No. Gracias, Señor, porque hay cambio en mi familia. Gracias, los jóvenes dirán, gracias, Señor, porque hay cambio en mi mamá, en mi papá. Pero también tiene que decir gracias porque yo cambio también. Porque yo voy a cambiar, yo me voy a llenar de Dios, yo voy a soltar perdón, porque muchas veces las relaciones son chocantes porque hay falta de perdón. ¿Sí? Como les dije al principio, no, perdonar no es asumir como que está todo listo, no, pero eso es cortar el hilo que te ata. Vieron, muchas veces estamos atados a una piedra espiritual y no nos podemos mover, no podemos avanzar porque estamos ahí como encarcelados y siempre nuestros movimientos espirituales van a ser alrededor de esa falta de perdón, alrededor de esa piedra. Pero decirle que está a tu lado, tenés que avanzar. Filtra tu cabeza con la palabra de Dios. Filtra tu cabeza con la palabra de Dios. Constantemente, a mí particularmente me gusta leer libros, me gusta estudiar la palabra de Dios y comenzar esta escuela de cultura sobrenatural me ha beneficiado mucho porque es subir un poquito más de nivel en cuanto al estudio de la palabra de Dios, en cuanto a los análisis, en cuanto a los resúmenes, y eso te da vida, eso te lleva a un nivel más alto con Dios y ves las cosas de otra manera.
y ves que podés soltar perdón, y ves que podés tener un filtro con la palabra de Dios, y ves que podés soltar las cargas. Amén. Y ves que tenés que agradecer en todo momento. Y aunque te miren mal, aunque te contesten mal, agradecer a Dios porque ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Quejarnos, muchas veces nos quejamos constantemente. Pero Daniel agradeció antes, decirle que todo lo tenés que agradecer. Antes de que yo cambie, decirle a tu esposa, antes de que yo cambie tenés que agradecer porque yo ya cambié, aunque no lo veas, yo ya cambié. Y el quinto punto es vestirse del hombre nuevo. ¿Cómo limpiamos nuestro espíritu? ¿Cómo limpiamos nuestros pensamientos? Vistiéndonos del hombre nuevo. Porque hay toxinas de la identidad vieja. La identidad vieja antes, ¿qué decía? Que éramos unos borrachos. La identidad vieja, ¿qué decía? Que éramos unos mentirosos. La identidad vieja, ¿qué te dice? Que eras un maleducado, que eras un tipo en que no se podía confiar. Pensamientos de fracaso, de no puedo, no tengo. Tenemos que vestirnos del hombre nuevo. ¿Y cómo limpiamos esas toxinas? Acá tiene que ver mucho lo que nosotros hablamos, de lo que sale de nuestra boca. Entonces vos tenés que decir, hoy me he visto de gozo, hoy me he visto de fe, hoy me he visto de propósito, hoy me he visto de alegría. Me he visto con las vestiduras que Dios hoy me da. Vestidura de gozo, de alegría. La ceniza que antes estaba en mi vida, hoy se cambia por danza. Amén. Entonces, porque fíjense, ¿por qué les digo esto? Porque lo dice la Biblia. En Efesios 4:24 dice de esta manera. Efesios 4:24 dice, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Por eso le digo que tenemos que vestirnos con ropa nueva, espiritual, y ya no andar hablando de el Elías viejo, el Pablo viejo, del Jorge viejo. No. Dice en Efesios 4:24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué hermoso lo que dice. Según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y Daniel vivía con identidad celestial. Cuando Daniel fue llevado a Babilonia, lo primero que hicieron, recuerda, en Babilonia, en ese imperio perverso, a Daniel lo llevan como esclavo. Lo primero que hicieron para cambiarle su identidad, y el diablo está tratando de cambiar tu identidad en este tiempo, está tratando de quitarte el propósito. Lo primero que hicieron en Babilonia fue cambiarle el nombre a Daniel. Su nombre en hebreo significa Dios es mi juez. Y en Babilonia se lo reemplazaron por Belsasar, casi pagano. Le cambian el nombre para adoctrinarlo. Y eso no fue una casualidad. El sistema babilónico sabía que si lograba borrar la identidad de Daniel, lo podía domesticar. Y eso es lo que el diablo quiere, domesticarte. Que seas un prisionero de él. Querían cambiarle el idioma. A Daniel querían cambiarle la dieta, le querían dar la comida del rey, recuerdan que él la rechaza. Querían cambiarle la educación, querían cambiarle la cultura, todo. Pero lo más importante es que querían cambiarle la esencia. Y eso es lo que el enemigo quiere cambiarte, tu esencia. Y sin embargo, Daniel nunca se olvidó de quién era. Por eso, tenés que decir conmigo, decirlo en voz alta, nunca me voy a olvidar de quién Dios dice que soy. Nunca me voy a olvidar de eso. Aunque lo llamaron por otro nombre, aunque lo llamaron Belsasar, aunque lo llamaron, recuerdan a David, que lo menospreciaban, le decían pastorcito de ovejas, ¿sí? Él seguía viviendo como Daniel. Como Daniel. Aunque vivía en Babilonia, su corazón seguía en Jerusalén, aunque tenía poder en el imperio. Daniel fue poderoso, su lealtad seguía siendo para el reino de Dios. Tener identidad. ¿Querés tener identidad en Dios? Entonces, si querés tener identidad en Dios, acordate esto, no te dejes definir por el entorno en donde vivís, ni por tu pasado como esclavo, ni por tus ascensos, ni por tus títulos. Fíjense,
Daniel no dependía de la aprobación de los hombres, porque sabía que ya había sido aprobado por Dios. No buscaba encajar Daniel, porque entendía que había sido apartado. Daniel sabía quién era y por eso Dios lo bendecía y por eso él sabía cómo comportarse dentro de un imperio como el imperio babilónico. Por eso tu conducta siempre va a estar marcada por tu identidad. Acordate de esto. Vos vas a andar por la vida como está tu identidad. Tu conducta siempre va a estar marcada por tu identidad. Vos crees que no lo vas a poder y así vas a andar por la vida. Vos crees que te abandonaron, así vas a andar por la vida. Vas a andar dando lástima, vas a andar llorando por todos lados. Vos crees que sos un mentiroso y así vas a andar por la vida. Dios te llama hijo. Dios hoy te llama sacerdote. Dios hoy te llama hijo mío. Y Dios te ama. Tenés que confiar en Él. Cuando vos sabés que sos hijo, vivís como hijo. Muchas veces tomamos esto como algo pasajero y decimos, sí, soy hijo de Dios. Pero cuando vos sabés que sos hijo de Dios, vivís como hijo. Comés en la casa del Padre, te movés como en la casa del Padre. Las armas espirituales son tuyas porque vos sos hijo, te pertenecen. Y las empezás a usar de una forma para bendecir a otro, no para hacerle daño. Y te comenzás a mover dentro del reino de Dios y su justicia. Y vas a ver cómo Dios añade a tu vida. Añade nuevas armas espirituales, te va subiendo de nivel, como a Daniel. Pero hay una serie de pasos. ¿Recuerdan el primero? Perdonar. ¿El segundo paso cuál era? Soltar las cargas, soltar la ansiedad, eso que nos estresa. Tercer punto, ¿recuerdan? Filtrar con la palabra de Dios. Filtrar. Por eso hay que leer la palabra de Dios, hay que estudiar. El pastor al comienzo de la reunión les dijo, hay una oportunidad de ir a unas clases gratuitas de la Escuela Cultura Sobrenatural. Vayan. Es el viernes y el sábado. Vayan. Ya van a ver qué hermoso ambiente espiritual que hay y cómo van a aprender y se van a llenar de Dios. Vayan. Agenden ese día, viernes. Se va a empezar a acreditar desde las 6 de la tarde y va a comenzar a las 7:30 la alabanza, va a ser hasta las 22:30 y el sábado desde las 9 de la mañana durante todo el día. Vayan. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos filtrando nuestra mente de las cosas cotidianas que nos hacen daño con la palabra de Dios. Filtro. Tenemos que tener un filtro total en nuestras vidas. Y tenemos que vestirnos con las nuevas vestiduras que nos da Dios. Amén. Y fíjense, la Babilonia moderna quiere redefinir nuestra identidad por medio de redes sociales, por medio de moda, por medio de incluso hasta las cuestiones económicas. Quiere meternos etiquetas, quiere cambiarnos la forma de pensar, hacerte olvidar tu llamado. Muchas veces gente se olvida de su llamado por querer más dinero, por ansiar más fama, por ansiar más plenitud económica. Quiere hacerte olvidar del llamado, pero como Daniel tenemos que sostener con firmeza quiénes somos en Cristo, tu verdadera identidad. Y fíjense lo que dice en Efesios 2:10. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. ¿Qué sos? La obra maestra de Dios. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. En esta versión NTV dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces, fíjense, Dios no quiere que vivas cargado. Hay mucha gente que ha venido cargado en este tiempo, ha venido contaminado, emocionalmente agotado, están muchos. Dios te creó para estar limpio por dentro, fuerte en fe y firme en tu propósito. Por eso hoy vamos a orar para que Dios limpie tu corazón, limpie tu alma, limpie tu mente y te haga un hombre, una mujer nueva. Para que todas esas pesadas cargas por las que has estado pasando en este tiempo, Dios limpie esas toxinas que no te dejan avanzar. Dios limpie esas toxinas que te han dejado inmóvil espiritualmente. Y vas a ver cómo vas a empezar a soltar perdón y Dios te va a dar más alegría.
vas a ver cómo Dios te va a vestir de un hombre nuevo, vas a ver cómo vas a empezar a filtrar tu vida por la palabra de Dios, vas a ver cómo Dios va a empezar a hacer cosas, pero lo tenés que buscar, tenés que ir y estar atento a los llamados de Dios. Recuerda, en la anterior prédica yo le dije que Moisés estuvo atento a la zarza, él podría haber dicho, una zarza ardiendo, y podría haber salido de largo. Está atento al llamado de Dios. Está atento a la zarza ardiente, está atento a la presencia de Dios, está atento a la plenitud de Cristo. Amén. Ahora yo te voy a pedir que te pongas de pie, porque Dios hoy quiere liberar tu mente, Dios quiere liberar tu corazón, Dios quiere liberar tu familia, Dios quiere liberar tantas cosas que hoy vos te podés encontrar en una prisión que ni siquiera te das cuenta en esos barrotes, pero te das cuenta cuando empezás a ver el año 2023, 2024 y decís, todavía yo no he soltado perdón, sigo en el mismo lugar, no he avanzado en nada, soy el mismo bebé espiritual que hace 10 años, me congrego una vez por mes, soy lo mismo que hace 5 años y no avanzo. Y me pongo a ver por qué estoy triste, por qué estoy angustiado y por qué no te comprometes con Dios, es básicamente por eso. Comprometerse con Dios es soltar perdón. Comprometerse con Dios es leer la palabra de Dios. Comprometerse con Dios es vestirse el hombre nuevo. Comprometerse con Dios es filtrar tus pensamientos con la palabra de Dios. Y filtrar tus pensamientos con la palabra de Dios es estudiar la palabra de Dios. Y ya vas a ver que cuando haces todas estas cosas, Dios te va a dar alegría, te va a dar un tiempo nuevo, te va a ordenar. Hay mucha gente que necesita ordenarse en la vida. Hay mucha gente que lo único que sale de su boca es queja, es queja. Oh, Elías, ¿cuánto se demoró en predicar? Es aburridísimo, ya estoy harto. Queja sale de tu boca. Uy, la alabanza. No, llego media hora tarde, así no estoy en la alabanza. Queja. Empezá a disfrutar de tu iglesia, empezá a disfrutar de tus pastores, empezá a disfrutar de la gente. La vida pasa muy rápido. Tenés dos opciones. Elegir quejarte o elegir la vida en Cristo. Desintoxicándote diariamente es esto. Así como te bañas, hay algunos que se bañan 2 veces al día, los más fanáticos. Pero así como te bañas diariamente, o cada 2 días algunos, te tenés que desintoxicar espiritualmente. Y el mejor parámetro para hacerlo es, ¿estoy perdonando? ¿Me quedé con esta bronca? ¿Me estoy vistiendo con la ropa nueva de Cristo? ¿Estoy filtrando mis pensamientos con los pensamientos de Cristo, con la palabra de Dios? Y eso es tener una lectura devocional diariamente. Ni siquiera te estoy hablando de un libro cristiano, no, la Biblia. Ni siquiera te estoy hablando de estudiar en un instituto bíblico, no, leer la Biblia y ver qué Dios te habla a vos. No que Dios le habló a aquel pastor para que me hable a mí. No, ¿quién me habla a mí? ¿Cómo está tu filtro? Porque a veces el filtro está tan sucio que no nos llega ni una palabra y ahí decimos, oh, no entiendo nada, no entiendo, porque a tu filtro le falta claridad, le falta oxígeno. A nuestra mente le falta oxígeno. Y te animo a leer la palabra de Dios todos los días, aunque sea un versículo, y reflexiona. Yo todos los días comparto una reflexión diaria. Empieza por eso, y ya va a ver cómo Dios te va a empezar a hablar a vos y va a tener tus propios tiempos devocionales, tu propia palabra. Pero Dios te quiere filtrar la mente, te quiere filtrar el corazón, te quiere filtrar el alma con su palabra, porque quieres que vivas una vida en abundancia. Dios quiere que vivas una vida en plenitud. Así que yo te voy a pedir que ahí levantes tus manos y entregues todo lo que hoy te carga. Entregué ese problema familiar, entregué ese problema económico a Dios. Para decirle, Dios, te lo entrego, toma el control de eso. Yo voy a ser responsable, pero te lo entrego en esta mañana. Ahí entregale tus tristezas, tus angustias, tu pelea familiar, entregale tu matrimonio, entregale todo, tu economía, tu negocio, tus preocupaciones. Entregale toda ansiedad, porque eso dice la palabra de Dios. Te entrego todo, Señor. Hoy, Señor, quiero que te conviertas
en mi filtro diariamente, Padre, porque necesito limpiar mi mente, necesito limpiar mi espíritu, necesito tener tiempos contigo, con mi familia, alabarte, bendecir tu nombre. Dios, bendice el pueblo de Desarrollo Familiar, bendice todas aquellas manos levantadas, Padre, bendice las familias, bendice los hogares, bendice los hombres, las mujeres. Señor, que haya un nuevo tiempo de renuevo espiritual, de limpieza espiritual. Libéranos de toda toxina de estrés, de toda toxina de ansiedad, de desamparo, de soledad, de amargura, de queja, toda toxina de queja. Libéranos, Señor, y haznos agradecidos, como dice tu palabra. Agradecer en todo. En todo quiero ser agradecido por lo bueno y por lo malo. Dios dio y Dios quitó. Quiero agradecerte en todo, Señor. En todo. Ayúdame. Ayúdame. Quiero agradecerte en todo. Señor, hazme un alma, hazme una persona más comprometida en la iglesia a la cual asisto. Hazme tener compromiso de llevar y decir: mi responsabilidad es que toda mi familia esté en la casa del Señor. Porque tu palabra dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo me hago responsable de que yo, mi casa, mis hijos, vamos a servir al Señor. Y te agradezco porque mis hijos empiezan a servirte. Te agradezco porque me haces una persona más comprometida. Señor, ayúdame a predicar el Evangelio. Ayúdame a no tener vergüenza de predicar el Evangelio. Ayúdame a traer almas a tus pies, Señor, porque sé que pronta está tu venida. Lo dice la palabra de Dios. Maranata, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Es una proclamación que de los días de los discípulos estamos proclamando hasta hoy. Señor, que nos encuentres como una novia sin mancha, sin arruga. Padre, por eso limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente. Haznos hombres en integridad. Haznos hombres sin dobleces. Haznos hombres que no se dejen manipular por el sistema. El sistema nos va a querer cambiar el nombre, nos va a decir licenciado, nos va a decir nuestros puestos laborales, pero eso sabemos que no somos. Somos lo que tú dices que somos. No nos amoldamos a este sistema. Queremos ser como Daniel. A pesar de estar en riesgo de muerte, te agradecía y te oraba 3 veces al día. Señor, danos esa firmeza de acordarnos de ti a la mañana, a la tarde, a la noche, con nuestros hijos, con nuestros familiares. Y la bendición va a venir, iglesia. La bendición se va a posar sobre desarrollo familiar. Se va a posar sobre tu familia. La bendición se va a posar sobre tu salud. Porque eres una persona que sigue los mandatos de Dios, que suelta perdón, que se viste con la vestidura nueva, que no se queja, que agradece, que suelta, empieza a soltar esa ansiedad, a soltar por lo que va a pasar mañana. Sé que sos una persona de planeamiento y está muy bien, pero empieza a soltar, porque Dios te quiere bendecir aún más. Dios quiere reflotar ese ministerio. Dios quiere hacer las cosas nuevas en tu vida. Totalmente nuevas, y no van a venir si no soltás. Por eso declaramos que soltás, en el nombre de Jesús. Soltás tu corazón, soltás tu mente, soltás tus emociones, para que entre Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, seas limpio por su sangre. Seas limpio, que la bendición de Dios sea sobre tu casa, sea sobre tu familia. En el nombre de Jesús, bendecimos al pueblo de desarrollo familiar, bendecimos a los hombres, bendecimos a las mujeres, a los nietos, a los hijos, a las generaciones. Desde aquí se levanta un nuevo movimiento que va a empezar a perdonar, que va a empezar a hacerse cargo, que va a empezar a luchar por lo que es suyo. Y Dios te va a añadir. Decí conmigo: Señor, ayúdame a ver tus deseos, tus anhelos. Señor, quiero saber cuáles son tus deseos
para mi vida. Señor, quiero saber cuáles son tus anhelos, cuál es tu propósito para mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, seas lleno de su Espíritu Santo. Seas lleno de su Espíritu Santo. Señor, te alabamos, te glorificamos y sellamos esta palabra con un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Amén, amén y amén. Dáselo más fuerte al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Pero sí quiero hacer un pequeño resumen de lo que compartió el pastor Elías. Realmente una prédica muy actual, muy linda, muy práctica, muy preciosa. Yo creo que de eso se trata la vida cristiana, poner en práctica, ¿no? Y las 5 claves: el perdón. Segundo, soltar el control, ¿se acuerda? Tercero era filtrar nuestros pensamientos por la palabra. Cuarto, gratitud en toda situación. Y quinto, no olvidar nunca mi identidad, cuidarla. Se me hace acordar, hace unos días me picaba todo el cuerpo. No sé si a usted le pasó alguna vez que le pica todo el cuerpo y te pica y la cabeza. Y entonces le digo a mi esposa, me pica todo el cuerpo. Y ella se ve que inspirada por Dios y me dijo, y bañate. Y yo me fui, me puse bajo la lluvia y el agua, así, tranquilo. Y salgo. Y después me empieza a picar de nuevo. Y me dice, ¿y vos te bañaste? Le digo, no, me puse bajo la lluvia. Y dice, pero con agua y jabón tiene que ser, no con agua solo. No sé si queda claro. Y bueno, entonces me jaboné ya y me pasé ahí de esponja, todo. Y me refrescó todo el cuerpo. Y fue muy bueno porque estuve un rato largo, pero después empezó a picar la cabeza. Y me dice, le digo, me pica la cabeza. Y dice, ¿pero no te lavaste la cabeza? No, el cuerpo. Y entonces dice, por favor. Y ya cuando me dicen por favor, y yo obedezco rápido, porque si no después yo sé lo que viene. Entonces, por favor, y dice, lavate la cabeza con champú y ponete enjuague por las dudas. Y la verdad, pues no me picó mal el cuerpo. ¿Pero por qué? Porque tenía toxina, no sé si le queda claro. Y a veces nosotros solo leemos la palabra, pero no la hacemos. Y lo que tiene que ver es que tenés que leer la palabra y hacerla. Usar el jabón, lo que te limpia. Y lo que limpia nuestras vidas es creer que la sangre de Cristo nos limpia. Y no volver a repetir los mismos errores. Y por último, a veces sí, en las apariencias estamos perfectos, pero a veces dentro de la cabeza, ¿cuántos pájaros vuelan? Lutero decía, yo no puedo impedir que los pájaros vuelen, pero sí puedo impedir que hagan nido en mi cabeza. Entonces tenemos que estar limpios, mis hermanos, que es una prédica preciosa, perfecta, muy práctica, y los 5 puntos ustedes lo tienen que llevar. Perdonar, soltar el control, confiar en Dios, filtrar por la palabra, tener gratitud a Dios y saber lo que soy. Y eso hará que te vaya bien todos los días de tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tengas un precioso fin de semana. Seas bendito, levanta tu mano ahí. Iglesia Desarrollo Familiar, Padre, bendícenos. Necesitamos tu bendición. Sean benditos en la salida, en la entrada, en el campo, en la ciudad, en los trabajos, en las vacaciones, Dios, y en las actividades diarias. Dios, un pueblo bendito y santo se levante sobre la faz de la tierra para poseer todo lo que tú nos has dado. Bendice a tu pueblo, llévalo con bien, ábrele los recursos celestiales, danos salud, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Sean benditos los niños, benditos los ancianos, en el nombre de Jesús. Señor, tu bendición sea sobre los jóvenes y cada uno de mis hermanos. Seas bendito en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un aplauso a Dios. Saluda a tus hermanos, cantamos una canción.